Que el Señor Jesús te bendiga en esta tarde, querido hermano, amigo, oyente, libres pensadores, que estás escuchando esta hermosa reflexión que hoy he sentido de compartir con usted. Amén. La palabra de Dios se encuentra en los libros de Efesios, capítulo 2 y versículo 8 al 9, donde habla en esta tarde así. Lo leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo, de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Porque por gracias soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. Quizás usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué quiere decir que somos salvos por gracia? En esta hora, ser salvo por gracia quiere decir que hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte, gracias a la provisión de Dios. Fue Dios quien a través de Cristo nos dio el acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Dios nos salvó de morir por la eternidad. Lo hizo por su propia iniciativa y de forma gratuita. ¡Qué maravilloso es Dios! Si somos sinceros, admitiremos que no nos merecíamos la gracia de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos desviado una y otra vez de lo que era correcto, de lo que Dios esperaba de nosotros. Pero Dios no lo dejó así. Él proveyó la solución debido a su gran amor por la humanidad. Dios actuó. Él nos dio de forma gratuita a aquellos que no nos merecíamos nuestra salvación y la oportunidad de pasar la eternidad con Él. ¿Cuál era nuestra condición antes de ser salvos? Pablo escribió esta carta para sus hermanos en Cristo que se encontraban en Efeso. En los primeros 10 versículos de este capítulo 2, él le habla sobre la vida en Cristo. Pablo enfatiza el cambio que debe haber en la vida de las personas una vez que experimentaban el poder de la salvación por gracia. Él comienza recordándoles cuál era la condición de ellos antes de recibir la salvación por medio de Jesús. Por eso le dice en Efesios 2:1 al 3, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecado, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna la tiniebla, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo, también todos vosotros y nosotros teníamos, como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito. Como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. La condición del ser humano sin Dios es de muerte espiritual. El pasaje habla de unas transgresiones o delitos, pecados, los poderes de este mundo, dice, las tinieblas, una vida rodeada de oscuridad espiritual. Y eso es lo que el diablo desea, mantener a las personas atadas, confundida, inmensa en la oscuridad. Él intenta por todos los medios que no puedas experimentar el poder libertador de Dios. Bajo esa condición, el ser humano está destinado a la ira de Dios. Pablo
habla de los efesios, pero se incluye a sí mismo y a los demás cristianos, ya sean judíos o gentiles, ya que esa era la condición de todos ellos y la nuestra, antes de experimentar la salvación a través de Jesucristo. La naturaleza del hombre sin Dios es una denominada por el pecado. Pero una vez el ser humano abre su corazón a Dios, todo eso queda atrás. En Cristo hay nueva vida, hay victoria sobre el pecado. El hombre no tiene que vivir en la oscuridad por siempre. Dios intervino por amor y nos salvó. Por eso dice en Efesios 2, 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Pero Dios, que es rico en misericordia, qué palabra más hermosa y poderosa. El corazón misericordioso de Dios ya tenía el plan para rescatar a la humanidad. En Jesucristo, Dios encarnado, tenemos la verdadera vida, la vida eterna. Y Dios nos las concedió gratuitamente. ¡Qué maravilla! Dios no esperó hasta que fuéramos dignos. Él dio el primer paso y obró, proveyendo la solución a través de Cristo Jesús. En el lugar de dejarnos muertos por la eternidad, nos dio vida, nos resucitó en unión con Cristo. Con Él podemos vivir la vida libre de pecado. Cristo nos da la fuerza para vencer las tentaciones. Y es por su obra que no vivimos más en nuestros delitos y pecados. De hecho, en Cristo estamos sentados en las regiones celestiales. Ya hemos vencido. Esto es algo difícil de entender, pero la Biblia lo dice. Debemos recordar continuamente la victoria que Cristo consiguió para nosotros. Él venció la muerte. Espiritualmente estamos con Él a la diestra del Padre. Este conocimiento viene de una gran responsabilidad, la de vivir una vida pura y agradable a Dios. Viviendo lleno del Espíritu Santo, podemos dar la espalda al pecado cada día y vivir conforme a la voluntad de Dios. Querido amigo, querido oyente, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Efesios 2:7 nos dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y ese propósito se cumplirá sin duda. Por eso dice en el Salmo 138:8, es posible que aquí en la tierra no logremos entender completamente la extensión de su propósito. Sin embargo, cuando estemos con Jesús en la eternidad, por fin entenderemos la grandeza del propósito de la gracia de Dios para nosotros y para toda la humanidad. No hay nada que se compare con la riqueza de la gracia de Dios. Nos concedió por medio de Jesucristo. Vivamos vida que den testimonio del
poder transformador de la gracia de Dios. Hemos sido salvos por gracia, es un regalo de Dios. Por eso, porque por gracias, le decía Pablo, ustedes han nacido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe o se jacte. Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Pablo enfatiza el hecho de que la salvación es por gracia. Él deja claro el concepto de que es un regalo de Dios. No hay nada que hayamos hecho o que podamos hacer para ganar la salvación. Sin embargo, una vez recibida la salvación por gracia, nuestra obra dará testimonio de que somos hijos de Dios. De hecho, Dios, en su infinita sabiduría, preparó esas obras de antemano. Según hacemos actos de bondad, misericordia, paz y amor en su nombre, nuestro Dios es exaltado y glorificado. Que nuestro testimonio dejara claro que hemos experimentado la salvación por gracias y que pertenecemos a nuestro Señor por la eternidad. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. No olvides nunca que eres lo más precioso milagro de Dios. Eres el tesoro más preciado que Dios preparó. Así en esta hora que el Señor te bendiga y me despido con ustedes, con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.